Únete a nosotros mientras nos adentramos en 6 historias escalofriantes de aventureros que enfrentaron a los depredadores más temibles de la naturaleza y sobrevivieron para contarlo. Desde la prueba de un turista asiático con un oso grizzly en Kamchatka, hasta la historia de 5 amigos luchando contra un oso hambriento en Laponia, y el relato de 3 excursionistas novatos en un encuentro en el Sendero de los Apalaches. Estos relatos de supervivencia contra todo pronóstico te mantendrán expectante. ¿Estás listo para enfrentar los peligros que acechan en la naturaleza? El 4 de septiembre de 2010, Hiroshi Oka se embarcó en lo que debía ser su mayor aventura hasta ese momento. Con 19 años, Hiroshi siempre había estado cautivado por los misterios de la naturaleza, los cuales encontraba intrigantes e importantes, muy diferentes al ambiente bullicioso de su ciudad natal, Tokio. Sentía que Tokio era demasiado ruidosa y constantemente activa. Anhelaba la paz de los antiguos bosques, la naturaleza salvaje y la profunda tranquilidad que se podía encontrar en medio del caos del mundo natural. Pero también sabía que no podía evadir la vida moderna por completo. Su familia tenía ciertas expectativas de él. Con la universidad en el horizonte y un deseo de aventura, Hiroshi decidió embarcarse en un gran viaje antes de sumergirse en sus estudios. Decidió explorar la naturaleza de la península de Kamchatka en Rusia. Sus paisajes lo llamaban como el canto de una sirena. Kamchatka es hogar de infinitos hielos y volcanes activos. Cuenta con algunas de las vistas más impresionantes y vírgenes del mundo. La península se extiende hacia el Océano Pacífico y es conocida por su diversa fauna, incluida una de las mayores poblaciones de osos grizzly. Hiroshi encontró irresistible lo espiritual, la promesa de soledad y la oportunidad de encontrarse a sí mismo en un lugar así. Comenzó su aventura con el mejor equipo que podía permitirse, que no era el mejor pero tampoco el peor. Había estudiado mapas y guías sobre los senderos y la fauna de Kamchatka y confiaba bastante en su capacidad para sobrevivir allí por una semana. Llegó a Petropavlovsk-Kamchatsky, la ciudad principal de la península, ansioso por los desafíos que le esperaban. Tras 2 días en la ciudad y luego de adquirir algunos suministros de último minuto, se adentró en la naturaleza. Durante días, el joven de 19 años caminó sin encontrar problemas. Cruzó ríos alimentados por deshielos glaciales y acampó bajo cielos pintados por la aurora boreal. Todo le parecía un sueño, como si estuviera medio dormido, pero cada paso lo alejaba más de la civilización y lo acercaba al poder crudo de la naturaleza. Era el 4.º día de su viaje de una semana. Para entonces, Hiroshi se había vuelto cada vez más confiado en sus habilidades, tal vez incluso sobreconfianza. Fue entonces cuando decidió desviarse del sendero principal. Había leído sobre un valle apartado que prometía vistas impresionantes y una sensación de aislamiento que pocos habían experimentado. Se propuso ser parte de ese grupo selecto. Se sentía como un dios o como un espíritu del bosque. Sentía que nada malo podría sucederle. Experimentaba una profunda conexión con la tierra, un despertar espiritual que había anhelado por mucho tiempo. Atrapado en su entusiasmo, el joven no notó las señales de peligro. El crujido de una rama, el susurro en la maleza, advertencias sutiles que pasaron desapercibidas. No fue hasta que la enorme silueta de un oso grizzly emergió de las sombras que Hiroshi se dio cuenta del peligro en el que se encontraba. Se congeló con su corazón latiendo fuerte. En un instante, Hiroshi comprendió que no era intocable, que solo era un chico, pero ya era tarde. El oso imponente con pelaje enmarañado y ojos crueles atacó sin previo aviso. El rugido del oso llenó el aire, un sonido tan desalentador que congeló la sangre de Hiroshi. Antes de que el joven pudiera siquiera pensar en reaccionar, la bestia estaba sobre él con sus garras desgarrando su ropa y su carne. Hiroshi gritó y el dolor era cegador y atroz. Luchó golpeando y pateando, pero era como golpear una montaña. Las mandíbulas del oso se cerraron sobre su rostro. La presión era inmensa. Hiroshi sintió como su piel se rasgaba. Uno de sus ojos estallaba y su conciencia se desvanecía. Desesperado por sobrevivir, sus instintos de supervivencia se activaron por completo. Reuniendo toda la fuerza que le quedaba, Hiroshi hundió los dedos en el ojo del oso, empujando y arañando con todas sus fuerzas. El oso rugió de dolor y furia, aflojando su agarre por un momento. Hiroshi continuó luchando a pesar del dolor abrumador que sentía. Sabía que casi con seguridad iba a morir, pero se negó a irse sin pelear. El alboroto de la pelea resonó en el bosque, atrayendo la atención de un grupo cercano de excursionistas. Los excursionistas rusos, que eran aventureros experimentados, estaban explorando la región cuando escucharon los sonidos de la batalla.
Corriendo hacia el ruido, llegaron y encontraron a Hiroshi al borde de la muerte, con el enorme oso sobre él. No perdieron tiempo. Usaron sus bastones de trekking y aerosol para osos para ahuyentar al oso grizzly. Herido y desorientado, finalmente se retiró al bosque dejando a Hiroshi tendido en un charco de sangre. Los excursionistas actuaron. Su entrenamiento y experiencia fueron cruciales en esos momentos. Hiroshi estaba en muy mal estado. Su rostro estaba desfigurado y perdía sangre. Los excursionistas vendaron las heridas lo mejor que pudieron e improvisaron una camilla para llevarlo de regreso a su campamento. Desde allí, pidieron asistencia de emergencia por radio. Poco después, un helicóptero llegó para trasladar a Hiroshi al hospital más cercano. Las heridas de Hiroshi eran graves. El ataque del oso lo había dejado críticamente herido, con un trauma masivo en su rostro y cuerpo. Se sometió a múltiples cirugías, incluidas varias reconstructivas, para reparar el daño en su cara. Perdió uno de sus ojos en el ataque. El camino hacia la recuperación fue largo, pero el espíritu de Hiroshi permaneció intacto. Había enfrentado la muerte y sobrevivido, y estaba decidido a encontrar un significado en su experiencia. La noticia del aterrador encuentro de Hiroshi se propagó rápidamente por todo el mundo debido a la gravedad de sus heridas. Su prueba desató un intenso debate sobre la seguridad de los turistas en hábitats de vida silvestre remotos y las medidas necesarias para evitar tragedias como esta. Su historia resonó con personas de todo el mundo, como un testimonio de la resiliencia humana y nuestra voluntad innata de sobrevivir. A medida que sanaba, encontró un nuevo propósito. Comenzó a hablar sobre su experiencia, compartiendo su historia para crear conciencia sobre la seguridad en la naturaleza y la importancia de respetar los límites de la naturaleza. Habló en universidades, conferencias de aventuras al aire libre y talleres de supervivencia, y sus palabras se convirtieron en un recordatorio de la delgada línea entre la vida y la muerte en la naturaleza. Era la mañana del 3 de julio de 2018 en los Alpes suizos. María, Anders, Christian y Hildegard, un grupo de amigos de poco más de 30 años, disfrutaban de un raro descanso de sus agitadas vidas urbanas. No eran senderistas expertos. No eran senderistas en absoluto, pero habían tenido un año muy ajetreado y pensaron que pasar un tiempo en la naturaleza no les haría daño, y estaban listos para respirar todo el aire fresco y puro que pudieran. El aroma de los pinos y las flores silvestres era tan diferente de los gases tóxicos de los autos. Esa mañana comenzaron su caminata con buen ánimo. Los Alpes suizos ofrecían una gran variedad de rutas de senderismo, aptas tanto para principiantes como para expertos. Había picos, valles y lagos por todas partes. Los amigos no podían creer que estaban en su viaje, tan lejos del estrés de sus vidas cotidianas. Sabían que la caminata tenía algunos riesgos, como encontrarse con animales salvajes, pero la rareza de tales encuentros en los senderos más transitados los tranquilizaba. No tenían la intención de desviarse de los caminos señalizados. No eran buscadores de emociones, solo personas que necesitaban relajarse desesperadamente. De los cuatro, María y Christian eran pareja. A ambos les gustaba la naturaleza, siempre y cuando se tratara de paseos románticos por parques urbanos, no de agotadoras caminatas por montañas. Anders, el mayor del grupo con naturaleza tranquila, siempre había sido el pegamento que mantenía unido al grupo. Mientras tanto, Hildegard, que trabajaba en finanzas y era la más pragmática, había planificado la ruta y empacado los suministros esenciales, incluido el spray para osos. Mientras avanzaban por un sendero popular, los amigos se maravillaban con las impresionantes vistas que se desplegaban ante ellos. El camino serpenteaba a través de densos bosques, cruzaba arroyos poco profundos y bordeaba crestas que ofrecían vistas panorámicas de montañas cubiertas de nieve. Era un día perfecto para caminar, y sus espíritus estaban en alto. Unas horas después, decidieron hacer una pausa para almorzar. Estaban un poco cansados y debatieron si regresar antes de lo planeado, pero por el momento decidieron comer. Mientras se dirigían a un mirador, la calma del momento se rompió de repente cuando Anders, que había avanzado unos pasos, se detuvo en seco. A poca distancia, un enorme oso pardo estaba buscando comida con su cuerpo parcialmente oculto por los arbustos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Anders hizo señas a los demás para que se detuvieran. María, Christian y Hildegard se unieron a él, con los ojos abiertos de par en par por la alarma al ver al oso. Aún estaban a una distancia segura, pero el oso ya los había notado. ¿Cómo no hacerlo? Eran como ciervos asustados, y el oso era un depredador nato. Instintivamente sabían que retroceder lentamente era su mejor opción para evitar provocar al animal.
Mientras retrocedían con cuidado, manteniendo el contacto visual con el animal, un sentimiento de temor se apoderó de cada uno de ellos. Sus corazones latían con fuerza y sus movimientos eran descoordinados. No tardó mucho en que el oso percibiera su miedo y lo interpretara como una debilidad. Los 4 humanos se convirtieron instantáneamente en presas. En un abrir y cerrar de ojos, el oso atacó de repente. Su rugido resonó por el bosque. Hildegard, la más asustada de todos, olvidó cómo respirar. El pánico se apoderó del grupo mientras retrocedían tambaleándose. En el caos, María se separó de los demás. Se encontró acorralada contra una pared rocosa empinada, y el oso ahora estaba completamente enfocado en ella. Christian, que siempre estaba pendiente de su novia, comenzó a gritar desesperadamente para distraer al oso. Prefería que el oso lo atacara a él antes que a su amada María, pero sus intentos parecían inútiles mientras el enorme animal avanzaba hacia su novia. La mente de María buscaba una solución mientras la adrenalina recorría su cuerpo. No encontraba una solución perfecta, pero se dio cuenta de que su única opción era trepar. Comenzó a escalar la pared rocosa. No era escaladora y sus movimientos tensaban sus músculos, pero el dolor no era nada comparado con lo que el oso le haría. Sus manos y pies encontraron pequeños huecos en la superficie de la roca y con todas sus fuerzas se impulsaba hacia arriba. Las rocas afiladas le cortaban la piel y sintió un dolor agudo en su tobillo cuando resbaló momentáneamente, pero siguió adelante. Su deseo de vivir era mayor que cualquier otra cosa. Abajo, el oso se detuvo como si estuviera decidiendo si perseguirla o no. Esa vacilación le dio a Anders, Christian y Hildegard unos preciosos momentos para actuar. Gritaron y agitaron los brazos, tratando de desviar la atención del oso. A pesar de estar aterrorizada, Hildegard quería salvar a su amiga. Rápidamente sacó el spray para osos de su mochila y con manos temblorosas se preparó para usarlo si era necesario. La voz de Christian estaba ronca de miedo y determinación mientras llamaba a María, instándola a seguir trepando. Su corazón se rompía al ver sus manos ensangrentadas y su rostro lleno de terror. Finalmente María llegó a una repisa estrecha, lo suficientemente alta como para estar fuera del alcance del oso. Colapsó en ella, jadeando por aire y con el cuerpo adolorido por sus heridas. El oso, ahora agitado y confundido por los esfuerzos combinados del grupo, rugió frustrado pero no intentó escalar tras ella. Hildegard se armó de valor y se adelantó. Apuntó con el spray para osos al animal y liberó una poderosa ráfaga. El oso retrocedió, sacudiendo la cabeza violentamente y retrocediendo. Viendo la oportunidad, Christian y Anders agarraron rocas y palos, sumándose al ataque que finalmente hizo que el oso se retirara al bosque. El suspiro de alivio del grupo fue palpable cuando el oso desapareció. Christian inmediatamente escaló la pared para llegar a María. Sus manos temblaban mientras la ayudaba a bajar. Lágrimas corrían por el rostro de ella, mientras se aferraba a su novio, inhalando su olor. No podía creer que estaba viva. Anders y Hildegard se unieron a ellos con los rostros pálidos. El grupo acordó que era hora de regresar a su auto y marcharse. Temían encontrarse nuevamente con el oso, pero no podían esperar para ver qué pasaba. Mientras caminaban, la gravedad del encuentro se asentaba sobre ellos. Comprendieron que de no haberse mantenido juntos, todo podría haber terminado mucho peor. Hablaron sobre la importancia de estar preparados al aventurarse en territorio de osos. Sabían que habían tenido suerte y el incidente cambiaría para siempre su perspectiva sobre el senderismo en la naturaleza. De regreso en su auto, informaron del encuentro a las autoridades locales, quienes elogiaron su rápida actuación y el uso del spray para osos. María, aunque magullada y lastimada, estaba agradecida con sus amigos. Su vínculo había sido puesto a prueba de la manera más extrema y habían salido más fuertes de ello. A principios de septiembre de 2022, la familia Johnson emprendió una muy esperada caminata de fin de semana en el impresionante Parque Nacional Olympic. El parque, famoso por sus diversos ecosistemas que van desde frondosos bosques hasta picos montañosos, siempre había estado en su lista de deseos. Les encantaba el clima lluvioso, la niebla y las plantas verde oscuro. Para ellos el parque era un verdadero paraíso. David y Emma Johnson, ambos de poco más de 40 años, eran entusiastas experimentados del aire libre. Conocían bien la naturaleza, por lo que estaban ansiosos por inculcar el mismo amor por la naturaleza en sus hijos adolescentes, Ethan y Nora. El Parque Nacional Olympic, ubicado en el estado de Washington, ofrecía vistas asombrosas de bosques, praderas y costa virgen. Era un santuario para la fauna, incluido el oso grizzly.
pero también tenía riesgos inherentes, y la familia lo sabía, pero confiaban en su capacidad para evitar el peligro o enfrentarlo si era necesario. Ese día los Johnson eligieron un sendero poco transitado. Emma y David creían que eran más que capaces de navegar por la naturaleza, y los niños eran lo suficientemente grandes como para escuchar a sus padres y no alejarse. Toda la familia estaba ansiosa por explorar las partes más serenas y remotas. La caminata comenzó según lo planeado, disfrutando de la belleza de los árboles, cascadas y los sonidos de la naturaleza. Ethan y Nora, mellizos de 14 años, estaban de buen humor, sacando fotos para sus cuentas de redes sociales y disfrutando de la aventura. A medida que se adentraban más, el sendero se volvía más estrecho y el bosque más denso. David iba al frente, con Emma justo detrás y los mellizos a cierta distancia, inmersos en una conversación animada. Los mellizos nunca se aburrían entre ellos, siempre encontraban algo de qué hablar o hacer. La familia estaba lejos de los senderos principales, envuelta en la calma de la naturaleza intacta. Fue entonces cuando ocurrió lo peor. Un sonido inquietante proveniente de los arbustos detuvo a la familia en seco. De entre la densa vegetación emergió un enorme y viejo oso grizzly. El oso aún tenía una presencia lo suficientemente imponente como para silenciar el bosque a su alrededor. El animal parecía agitado por la repentina intrusión en su territorio. David dio un paso adelante y su instinto protector se activó. Hizo una seña para que Emma y los niños se mantuvieran atrás. David les ordenó que retrocedieran lentamente, con la voz firme pero urgente. La familia obedeció moviéndose con cautela. Sabían que no podían hacer mucho más, especialmente porque no estaban armados. Pero el animal aún los percibía como una amenaza. Con un rugido gutural los atacó. El corazón de David latía con fuerza mientras se colocaba entre el oso y su familia. Su tamaño y ferocidad eran abrumadores. En un abrir y cerrar de ojos lo alcanzó. Con una poderosa zarpa, el oso derribó a David al suelo con tal fuerza que le cortó la respiración. El mundo pareció ralentizarse cuando David sintió las mandíbulas aferrarse a su muslo izquierdo, un dolor intenso recorriendo su cuerpo. Gritó a su familia que corriera, tratando de desviar la atención del oso de sus hijos. Estaba dispuesto a sacrificarse por ellos. Emma, Ethan y Nora se quedaron congelados de terror, sus mentes luchando por procesar la escena que se desarrollaba ante ellos. El oso levantó a David como si no pesara nada, arrojándolo a un lado como un muñeco de trapo. Cayó con fuerza, intentando levantarse mientras el oso volvía a avanzar hacia él, con los ojos llenos de furia y hambre. Los intentos por liberarse fueron inútiles. El oso era muy fuerte. Lo mordió de nuevo agitándolo violentamente. La sangre empapó sus pantalones, y David sintió que sus fuerzas se desvanecían. La desesperación y el miedo por la seguridad de su familia impulsaron su lucha, pero todo parecía perdido. De repente, Emma reaccionó. El miedo había desaparecido y solo había un pensamiento en su mente: salvar a David. Buscó en su mochila con las manos temblorosas y encontró el aerosol para osos. La adrenalina la impulsó mientras corría hacia el oso con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Con un grito decidido, apuntó y lanzó una ráfaga poderosa de spray directamente en la cara del oso. El efecto fue inmediato. Rugió de agonía, sacudiendo la cabeza y arañando sus ojos. Retrocedió, desorientado y dolorido. Emma continuó, sin arriesgarse. Después de lo que pareció una eternidad, el oso se dio la vuelta y regresó al bosque desapareciendo en la maleza. Emma corrió hacia David, con lágrimas corriendo por su rostro. Ethan y Nora, pálidos por el shock, se apresuraron a ayudar a su padre. Las heridas eran graves, su muslo estaba destrozado y luchaba por mantenerse consciente debido al shock. Debían llevarlo de regreso al sendero. Con la ayuda de los mellizos lograron cargarlo. David sentía un dolor insoportable, pero sonreía débilmente a sus hijos. El camino de regreso al sendero fue nauseabundo para David. Emma y los mellizos se turnaban para sostenerlo, avanzando lentamente pero con determinación. Cada paso era una prueba de fuerza de voluntad, pero continuaron, impulsados por el amor y el miedo. Una vez que llegaron al sendero principal, Emma usó su teléfono para llamar a los servicios de emergencia. Los minutos se sintieron como horas mientras esperaban ayuda, pero pronto el sonido de las hélices de un helicóptero llenó el aire. Un equipo de rescate llegó rápidamente, atendiendo sus heridas y llevándolo en helicóptero al hospital más cercano. Las laceraciones requirieron una cirugía extensa y una larga recuperación, pero sobrevivió. Su heroísmo y la rápida acción de Emma salvaron a su familia. David estuvo dispuesto a sacrificarse por sus hijos, una verdadera muestra del poderoso lazo familiar, y hasta dónde llegarían los padres para proteger a sus hijos.
En agosto de 2011, los amigos Iván y Sergei se aventuraron en la vasta y despiadada naturaleza de Siberia. Pero su aventura pondría a prueba sus límites hasta el extremo. Tenían 27 años y eran amigos desde la infancia, compartiendo un amor por el aire libre. Esta caminata de una semana era su primera gran expedición juntos, un viaje a una de las regiones más remotas y salvajes del planeta, donde los antiguos bosques se extendían sin fin y cualquier cosa podía suceder. El bosque de Siberia, conocido como la taiga, es un inmenso desierto hogar de diversa fauna, incluido el formidable oso grizzly siberiano. El bosque puede ser hermoso, pero también oculta peligros potenciales en cada esquina. Iván y Sergei se habían preparado para este viaje, empacando equipo esencial y estudiando técnicas de supervivencia. Pero nada podría haberlos preparado realmente para la aterradora criatura que estaban a punto de enfrentar. Era la tarde del cuarto día de su viaje cuando Iván y Sergei se dieron cuenta de que necesitaban acampar por la noche. Decidieron instalar su campamento cerca de un río de sonido alegre. La ubicación era hermosa y el suave flujo del agua calmaba sus mentes. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, los amigos trabajaron juntos para armar su tienda y recoger leña. Estaban de buen ánimo, se sentían fuertes y tranquilos, como suponían que se sentían nuestros ancestros. Pero mientras terminaban de montar, algo sucedió. Iván vio movimiento por el rabillo del ojo. Inicialmente pensó que su mente le jugaba trucos, pero luego miró mejor y vio a los animales. Golpeó a Sergei y señaló hacia dos pequeñas formas marrones moviéndose entre los arbustos. Las formas resultaron ser dos pequeños osos. Los dos amigos observaron a los animales con una mezcla de asombro y aprensión en sus rostros. La vista era a la vez encantadora y alarmante. Sabían la regla de oro de la naturaleza. Donde hay crías, una madre protectora nunca está lejos, y la madre siempre lucharía hasta la muerte para proteger a sus crías. Desafortunadamente tenían razón. En un instante, la maleza estalló con un rugido feroz. La enorme madre osa grizzly los atacó con rapidez y sus ojos ardiendo de furia protectora. Sergei apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el oso lo derribara, haciéndolo caer al suelo. Pero era a Iván a quien el oso perseguía, quizás porque era más alto que su amigo, lo que lo hacía parecer una mayor amenaza. El corazón de Iván latía con fuerza al ver a su amigo caer. El instinto tomó el control y se dio la vuelta para correr hacia el río, más por instinto que por creer que eso lo salvaría. El oso siguió a Iván. Lo alcanzó en unos pocos pasos poderosos, su enorme pata golpeándolo contra el agua poco profunda. Un dolor explosivo recorrió el cuerpo de Iván al impactar contra el lecho rocoso del río. Levantó los brazos para proteger su cara, pero las mandíbulas se cerraron sobre su brazo derecho, el impacto destrozando los huesos de su muñeca con un crujido espeluznante. Gritó de agonía, ahogado por los rugidos del oso y el flujo del río. El oso lo sacudía con sus dientes, hincándose más en su carne. La sangre se mezcló con el agua. Desesperado y aterrorizado intentó liberarse, pateando al oso con su pierna sana, pero no era rival. En un instante el mundo a su alrededor se volvió más nítido y se dio cuenta de que esos eran sus últimos momentos en la tierra. Mientras tanto, Sergei se obligó a ponerse de pie. Su mente corría mientras buscaba sus suministros. Tenían una pistola de bengalas en su kit de emergencia, un último recurso para ahuyentar depredadores o pedir ayuda. Con las manos temblando, revisó la bolsa y tomó la pistola de bengalas. Sergei corrió hacia el río, su respiración entrecortada por el miedo y la determinación. Sus movimientos ahora eran más precisos, incluso más fuertes. Los gritos de Iván lo motivaron. Sergei tenía que salvar a su amigo de la infancia. ¿Cómo iba a enfrentarse a la madre de Iván? Al llegar a la escena, vio al oso aún atacando a su amigo. Apuntó la pistola de bengalas y disparó, esperando lo mejor. La bengala salió con un fuerte silbido, explotando en una brillante luz deslumbrante. El oso retrocedió, asustado por la repentina explosión de luz y ruido. Soltó a Iván y Sergei disparó otra bengala. El animal, ahora completamente desorientado, se dio la vuelta y huyó hacia sus crías. Los tres osos desaparecieron en el bosque, dejando la orilla del río en silencio, excepto por la respiración agitada de Iván. Sergei se apresuró al lado de Iván, su corazón dolido al ver las heridas de su amigo. El brazo de Iván era un desastre de sangre y carne desgarrada con su muñeca rota. Con sus limitados suministros médicos, Sergei hizo lo mejor que pudo para estabilizar a Iván. Limpió las heridas con toallitas antisépticas y usó una férula de su kit para inmovilizar la muñeca rota. Desgarrando tiras de tela de su propia camisa, Sergei improvisó vendajes para detener la hemorragia.
Gracias a Dios, Iván estaba consciente. Incluso pudo hacer algunas bromas entre lágrimas. Necesitaban pedir ayuda y Sergei recuperó la baliza de emergencia de sus suministros. La activó, enviando una señal de socorro, esperando que alguien la recibiera. La realidad de su situación pesaba sobre él mientras se sentaba al lado de Iván, sosteniendo la mano no herida de su amigo y susurrándole palabras de aliento. A medida que pasaban las horas, mantuvo una vigilancia atenta con sus ojos escaneando el bosque en busca de signos de peligro o rescate. Justo cuando la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse, oyeron el sonido distante de los rescatistas. La recuperación de Iván fue larga y dolorosa, pero finalmente sanó. La experiencia dejó una huella duradera en ambos hombres. Entendieron que las aventuras en la naturaleza son en realidad más duras de lo que parecen. Si alguna vez regresaban, tendrían que estar mejor preparados ante una emergencia. En el verano temprano de 2023, Bethany, Meadow y Sarah, 3 amigas universitarias de 20 y tantos años, se aventuraron en el sendero de los Apalaches, deseosas de poner a prueba su amistad y sus propios límites en medio de la naturaleza. Aunque eran principiantes, su entusiasmo por el viaje alimentó su determinación de conquistar una porción de este legendario sendero. El Sendero de los Apalaches, que se extiende por más de 2.100 millas desde Georgia hasta Maine, es un refugio para los senderistas que buscan experimentar la belleza y el desafío del este de los Estados Unidos. Bethany era estudiante de psicología conocida por su mente analítica y su enfoque equilibrado. Era la mayor del grupo y la líder. Meadow era una estudiante de arte de espíritu libre, quien con su creatividad a menudo había salvado al grupo de situaciones difíciles. Sarah era la única con una conexión más profunda con el aire libre, ya que estudiaba ciencias ambientales. Pero Sarah era la más propensa a episodios de ansiedad, especialmente en situaciones desconocidas. El viaje era un verdadero desafío para ella. Era solo el tercer día de su caminata, pero la fatiga y el hambre ya comenzaban a afectar su ánimo. Las chicas estaban acostumbradas a la vida en la ciudad y a las comodidades que ésta ofrecía. Desde el inicio de su caminata, su sentido de camaradería había dado paso a la irritabilidad y la frustración silenciosa. Estaban hartas la una de la otra y del viaje, pero cuando Bethany sugirió tomar un atajo a través de un denso bosque para llegar más rápido a su próximo campamento, la idea fue recibida con acuerdo. Ninguna quería admitir lo exhaustas que estaban o cuánto deseaban una comida caliente y un descanso adecuado. Mientras caminaban, su ánimo era sombrío. El atajo que había sugerido Bethany las llevó fuera del sendero bien marcado hacia un área donde los árboles crecían más densos y la maleza estaba más enredada. El silencio entre ellas era palpable, estaban tensas y molestas y no tenían ganas de hablar. Bethany lideraba el camino, Meadow la seguía de cerca y Sarah cerraba la fila, con los ojos nerviosos ante cada susurro en la maleza. Sarah había sido la única en no estar de acuerdo con la sugerencia de Bethany. Se sentía más segura en el sendero marcado, incluso si seguirlo significaba esperar antes de descansar. A medida que se adentraban más en el bosque, la tensión entre las amigas aumentaba. La ansiedad de Sarah era evidente, y el habitual buen humor de Meadow se había transformado en una determinación sombría. Bethany mantenía la mirada al frente, impulsada por una mezcla de frustración y la resolución de probar que su decisión era la correcta. Sin previo aviso, tropezaron con un pequeño claro. Las 3 se quedaron congeladas en estado de shock. Sarah tragó un nudo en su garganta, pero sentía las lágrimas amenazando con salir. A solo unos pasos, un gran oso negro buscaba comida. Sorprendido por la repentina aparición, se puso en sus patas traseras con un rugido amenazador. Bethany les dijo a las otras que se quedaran quietas y no hicieran movimientos bruscos. Su voz ahora apenas era audible. Su consejo fue inútil. El oso se sintió amenazado. No había oído a las chicas y se había sorprendido por su aparición. Cayó a 4 patas y cargó. En un instante, la situación se convirtió en caos. Sarah, que estaba más cerca del oso, gritó cuando el animal se lanzó hacia ella. Las poderosas garras del oso le desgarraron la espalda. El dolor fue cegador e inmediato. Cayó al suelo respirando con dificultad, su visión nublada por el shock y la agonía. Estaba completamente atrapada en su miedo. No podía ver ni pensar, apenas podía respirar. Meadow gritó el nombre de Sarah, su propia voz quebrándose por el miedo. La mente de Bethany corría mientras intentaba recordar lo básico sobre la seguridad ante osos negros. Sabía que tenían que parecer más grandes y amenazantes, pero el pánico casi la paralizaba. Bethany gritó a Meadow tratando de captar la atención de la otra chica. Estaban en una mala situación y lo sabía.
No tenían armas y apenas sabían algo sobre los osos negros. Antes de salir en su viaje, habían leído en línea que los osos rara vez aparecían en el sendero. Pero no estaban en el sendero, ¿verdad? Meadow salió de su shock y juntas empezaron a gritar y agitar los brazos, intentando intimidar al oso. Bethany recogió una rama grande y la agitó, haciendo tanto ruido como pudo. Meadow se unió, aplaudiendo y golpeando los pies. El oso dudó, con sus ojos saltando entre las dos chicas frenéticas y la herida Sarah. La exhibición agresiva pareció confundir al animal. Bethany tomó otra rama y la arrojó hacia el oso, no para golpearlo, sino para crear más ruido y movimiento. El oso se asustó y retrocedió hacia el bosque. Bethany corrió al lado de Sarah, seguida de cerca por Meadow. La espalda de Sarah estaba gravemente arañada con heridas profundas y sangrado. Necesitaban actuar rápido. Meadow desgarró tiras de su camisa para hacer vendajes improvisados. Bethany sacó su kit de primeros auxilios con las manos temblorosas mientras limpiaba y vendaba las heridas lo mejor que podía. Luego luchó con su teléfono, rezando por una señal. Milagrosamente, apareció una sola barra. Marcó los servicios de emergencia, su voz quebrándose al explicar su situación y ubicación. El equipo de rescate llegó rápidamente. Estaban preocupados no solo por las heridas físicas de Sarah, sino también porque estaba en shock. Sarah fue llevada a un hospital, mientras que Bethany y Meadow fueron transportadas al pueblo más cercano. Las chicas sintieron una mezcla de alivio y culpa, sabiendo que su atajo casi le había costado la vida a su amiga. En los días siguientes, mientras Sarah recibía tratamiento y comenzaba su recuperación, las amigas reflexionaron sobre su experiencia. La vivencia las había sacudido hasta lo más profundo, pero también las había acercado más. Las discusiones y la tensión habían desaparecido. El incidente hizo que las tres chicas se dieran cuenta de que la naturaleza es impredecible y que es importante estar preparadas para cualquier excursión en la naturaleza. Las amigas prometieron regresar al sendero de los Apalaches, mejor equipadas y más informadas, listas para enfrentar cualquier desafío que se presentara. En enero de 2016, 5 amigos emprendieron una expedición de senderismo invernal. El grupo, compuesto por Mark, Jenna, Lars, Eva y Bill, ya había enfrentado numerosos desafíos en la naturaleza juntos. Planeaban explorar Laponia, una región remota en Finlandia. Conocida por sus paisajes y bosques y ser la casa de Santa Claus, también era hogar de una variedad de vida silvestre, incluidos los osos pardos que habitaban en la sección sur de la región. Estos osos típicamente hibernaban durante los duros meses de invierno, despertando solo en primavera cuando la comida era más abundante. Pero patrones climáticos inusuales habían interrumpido este ciclo natural, provocando que algunos osos despertaran temprano de la hibernación, hambrientos y desorientados. Mientras exploraban, el grupo era inconsciente de este hecho que podría cambiar sus vidas para siempre. Los amigos habían notado que el clima era algo errático, con periodos inusualmente cálidos seguidos de caídas repentinas de temperatura. Estas fluctuaciones habían provocado que la nieve se derritiera y volviera a congelarse, creando condiciones traicioneras bajo sus pies. Tenían que proceder con cuidado. Entre los amigos, Mark se destacaba por su valentía inusual, siempre listo para enfrentar el peligro de frente y proteger a sus amigos. Su valentía le había ganado una reputación como el líder no oficial del grupo. Mientras recorrían el terreno cubierto de nieve, hambrientos y fríos, el grupo disfrutaba de la belleza que los rodeaba. El aire era fresco y el paisaje cubierto de blanco parecía extenderse hasta el infinito. A última hora de la tarde, llegaron a un lugar adecuado para montar campamento. Un pequeño claro que parecía perfecto para sus necesidades. La visibilidad era un gran plus. Trabajaron juntos como una máquina bien engrasada, algo que habían hecho innumerables veces antes. Montar las carpas y recoger leña eran tareas placenteras para los amigos. Trabajaron en silencio, interrumpidos solo por el sonido de sus movimientos y el ocasional canto de un ave lejana. Fue entonces, cuando estaban comenzando a relajarse, que escucharon un ruido en la maleza cercana. Mark, siempre alerta, fue el primero en notarlo. Emergiendo de los árboles estaba un enorme oso pardo, con su pelaje oscuro enmarañado y ojos salvajes de hambre. Mark no podía creer lo que veía. Sabía que era la temporada de hibernación. Lo que no sabía era que el clima inusual había despertado al oso temprano. El animal estaba ahora famélico. La vista de los humanos y sus suministros despertó sus instintos primarios. Mark ordenó a los demás que se mantuvieran tranquilos y retrocedieran lentamente. Su voz firme a pesar del creciente miedo. Podrían recuperar sus cosas después de que el oso se fuera. Pero el oso, percibiendo una presa fácil, atacó con fuerza. El enfoque del oso se posó en Bill, quien tropezó y cayó al intentar escapar.
El oso estaba sobre él en un instante, golpeando con sus poderosas patas. Mark, al ver a su amigo en peligro mortal, actuó sin dudar. Agarró su silbato de emergencia del cuello y lo sopló con todas sus fuerzas. El sonido agudo confundió momentáneamente al oso, pero luego cambió a un estado de enojo. Sabía exactamente quién era la razón de su ira. Mark, que ahora agitaba los brazos y gritaba para desviar al oso de Bill. En un instante, el oso dejó a Bill y corrió hacia Mark con sus ojos brillando de hambre. Su corazón latía con fuerza mientras alcanzaba su pistola de bengalas. El oso lo derribó al suelo con sus garras, rasgando su pecho. Cada segundo estaba marcado por un dolor inmenso. La sangre comenzó a brotar de las heridas. Mark estaba en mal estado y en grave peligro, pero su voluntad de vivir era fuerte. Mientras era atacado, decidió que era ahora o nunca. Con un estallido de fuerza, disparó la bengala directamente hacia el animal. La bengala explotó en una ráfaga de luz y ruido, asustando al oso. Mark continuó soplando su silbato, el sonido penetrante añadiendo otra capa de caos. El oso decidió que Mark ya no era un blanco fácil. Se había convertido en un feroz oponente. La sangre manchaba la nieve donde yacía Mark con su respiración entrecortada. Jenna, que tenía algo de formación médica, evaluó sus heridas. Tenía profundas laceraciones en su pecho y brazos, y estaba perdiendo sangre rápidamente. La voz de Jenna era firme pero urgente, al decirles a los demás que necesitaban detener la hemorragia y mantener a Mark caliente. Eva y Lars se apresuraron a reunir suministros mientras Bill, aún temblando pero ileso, ayudaba a Jenna a vendar las heridas con lo que tenían disponible. La temperatura caía y las condiciones heladas añadían otra capa de peligro. Envolvieron a Mark con cada prenda y saco de dormir que tenían, tratando de evitar que entrara en shock. Lars activó su baliza de emergencia, enviando una señal de socorro y esperando que la ayuda llegara a tiempo. Mark se desvanecía y volvía a la conciencia, asustando a sus amigos casi hasta la muerte. Se turnaron para vigilar señales del regreso del oso y atender sus heridas con determinación a pesar de las circunstancias. Cuando llegó la ayuda, un alivio invadió a los amigos. La recuperación de Mark fue larga, pero su espíritu se mantuvo tan fuerte como siempre. La experiencia forjó un vínculo aún más fuerte entre los amigos, un testimonio de su resiliencia y apoyo inquebrantable. El incidente se convirtió en una poderosa historia de supervivencia, demostrando los peligros que plantea el cambio climático y la necesidad de estar preparados en la naturaleza.